Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este taller, ¿sí? La idea de la propuesta es justamente ver qué sucede con lo que llamamos el figurín de moda, ¿sí? Y qué sucede con este figurín de moda en la actualidad, ¿sí? Repensándolo y revisitándolo desde la diversidad de tallas y géneros. Vamos a hacer un paneo un tanto general por algunas cuestiones que me interesa abordar, y además es, digamos, una propuesta para reflexionar sobre esto que acontece con el figurín y de qué manera podemos ir eh, justamente adentrándonos en esta categoría y en estas multiplicidades del figurín que van a ser, digamos, como muy ricas e interesantes para problematizar estas ideas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por hoy estar, ¿eh? También quería contarles, antes de empezar con la presentación en sí misma, que soy docente del área de diseño e indumentaria de la Universidad de Palermo, así que bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Eh, Justamente con esta introducción y estas preguntas que me voy a ir haciendo a lo largo de la presentación y que también les invito a que se las hagan, nos va a servir justamente para cuestionarnos, implicarnos, repensarnos en estas relaciones donde la corporalidad se percibe y se vislumbra modificada por nuestro contexto contemporáneo, ¿sí? Y esas corporalidades no son ajenas a lo que sucede con el figurín de modas. Y para esto, bueno, también es interesante pensar y reflexionar qué papel juega este figurín en el contexto actual, ¿sí? Si ese figurín va a seguir, digamos, perviviendo y permaneciendo con aquella idea del canon de proporciones, aquellas estilizaciones estereotipadas y normadas, o cuáles serían estos nuevos desafíos y aportes que nos brinda la contemporaneidad. Y con esto me abro justamente a todas las reivindicaciones, las luchas sociales, eh, que me parece que juegan un rol fundamental en estas nuevas conformaciones de lo humano eh, y de lo transitado, digamos, en estas últimas etapas del siglo XXI, ¿no? Justamente todas estas reivindicaciones nos proporcionan ampliar nuestras ideas de cuerpos, ampliar nuestras ideas de género, de diversidad, de comprendernos y entendernos como seres diversos y en constante construcción y cambio. Y en ese sentido me parece que justamente el figurín es un espacio muy interesante y rico para explorarlo, ¿sí? Este GIF que traigo, hay dos GIF que forman parte de un film de animación de Nina Pale, que justamente lo que va a hacer la artista es cuestionar, digamos, la idea del patriarcado y cuestionar la eliminación de la figura de la mujer y de esta diosa primordial y esta diosa madre, digamos, de las culturas occidentales y judeocristianas, ¿sí? Con el advenimiento justamente de estas creencias religiosas, donde la figura del patriarca va a tener un rol fundamental, ¿sí? Y cómo nos marca y nos marcó durante siglos y milenios
esta idea, digamos, normada del deber ser de la humanidad, ¿sí? Y del deber ser también justamente de las mujeres. Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata este video. Solamente vamos a ver parte del tráiler del film. Y acá en este otro GIF también lo que vemos es esta pequeña estatuilla, la Venus de Willendorf, que como sabemos tenía esta idea fundamental de esta representación de la figura humana femenina con las características sexuales muy marcadas y las características de fertilidad y de procreación muy exacerbadas. Y me parece, digamos, como muy interesante también la postura que toma el artista para resignificar todas estas formas de expresión de la antigüedad, y va a ir haciendo una revisitación de distintas expresiones, así que los invito a que me acompañen a ver este videito. Disculpen que estoy teniendo un inconveniente, ¿sí? Ahí voy. No se estaba viendo el video, ¿verdad? ¿Puede ser? No. Bueno, disculpen, voy a volver a ver si lo puedo compartir nuevamente, ¿sí? ¿Estás Disculpen. directo desde YouTube? Sí, porque creo que no podía lograrlo. No. Dale. Yo te aviso, me quedo con el micrófono prendido para avisarte. Bueno. Disculpen, ¿eh? ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí se ve. Perfecto, bueno. Ahora se debería... No sé si se va a escuchar, porque no sé si está activado el micrófono. Sí, se escucha, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, creo que lo pudimos ver bien. Vamos a seguir con la presentación, ¿sí? Del PowerPoint. Y bueno, el video justamente lo que nos muestra, este pequeño, digamos, tráiler, es estas interrelaciones entre estas figuras y estas representaciones de distintas diosas. Andrea se te muteó. Ahí está. Ahí está, disculpen que me está jugando una mala pasada porque tenía abierto en 2 ventanas, evidentemente, y me hizo todo un... Se activó nuevamente. Bueno, estas diosas no se quieren ir. Justamente la propuesta es ver un poquito qué pasa con estas representaciones desde la antigüedad, ¿sí? Y desde la prehistoria, y me parece, digamos, como rica estas formas expresivas y diversas de la figura humana femenina, y cómo se fue diversificando, mutando en diferentes conformaciones, formatos, estructuras, morfologías más abstractas, más diversas de todas esas formas de habitar lo humano y lo femenino, ¿sí? Y estas imágenes van a dar cuenta también de distintas procedencias, ¿sí? Desde lugares como Medio Oriente, Egipto, India, América, culturas precolombinas, imágenes europeas, obviamente como esta propiamente Venus de Willendorf, y todas son como muy ricas y expresivas en sus corporalidades, ¿sí? Y en sus diversidades. Voy a hacer como un gran salto en cuanto a las relaciones de estas imágenes de la antigüedad, y me voy a adentrar ahora específicamente en el siglo XX, como estamos viendo acá en estas propuestas que provienen de ilustraciones de Georges Barbier, un gran ilustrador de moda, que nos presenta una figura y una silueta en estos figurines de mujeres de principio del siglo XX, y esas siluetas justamente están pensadas y están transitadas desde ese sentir y reflexionar a la mujer en ese contexto, ¿verdad? Donde imbuidas en todos esos cambios tecnológicos, científicos, técnicos, la mujer empieza a tener un cierto protagonismo y una cierta reivindicación, digamos, social, con algunos, digamos, atisbos y cuestiones en relación a los feminismos y los primeros, digamos, logros en algunos campos del hacer político incluso, pero siempre bastante relegada en esa situación y en esa posición de la sociedad de época, ¿sí? Pero lo interesante de todo esto es ver un poco esas instancias de los figurines, esa forma relativamente estilizada, no tan curvilínea, que da cuenta de una mujer en momentos, digamos, si se quiere, de esparcimiento, de ocio. Y justamente acá tenemos representaciones de figurines masculinos, también en actitudes
deportivas, en actitudes sociales, y da cuenta también de una clase social elevada, alta. Y me parece también interesante ver cómo se asumen esas corporalidades de lo masculino en relación a ese contexto también de época. También repensar las tallas, el estilo, las poses, los gestos, saludos, y en esas actitudes corporales también se marca, digamos, una situación no solamente epocal y, como decíamos, social, sino también de un cierto refinamiento y un cierto cuidado en esa presentación, ¿no? De la figura, del entorno y de lo que sucede, digamos, con los personajes en este tipo de representaciones. Lo interesante también es ver cómo se asume ese estudio de los cuerpos, las proporciones de esos cuerpos, eso que está, digamos, normado y regulado socialmente o aceptado socialmente, y lo que consideramos, digamos, acorde a esa corporalidad de lo masculino, ¿sí? Donde hay una talla, digamos, normada en un sentido heteronormativo, donde hay, digamos, una complexión física delgada, donde aparece, digamos, obviamente el tema del porte, de la elegancia, del refinamiento, como marcando justamente el deber ser de lo masculino. Pero bueno, justamente vamos a hacer como estos grandes saltos epocales y de décadas, y nos vamos a adentrar en los 80, en la década del 80, y con esta gran ilustradora y artista inglesa, Jo Brockerhouse, vemos justamente estas nuevas posibilidades de entender el figurín de moda, entender la representación de la figura humana y comprenderla en un sentido diverso, amplio, incluso hasta podríamos verlo desde un punto inclusivo, ¿sí? Desde ese lugar, con estas propuestas hacia un estilismo de lo punk, ¿sí? Donde justamente este look tan exacerbado, más crudo, donde también este uso de las prendas y este look del hágalo usted mismo, o sea, resignificar los propios atuendos, tunearlos, modificarlos para presentarlos como propios y genuinos de esa identidad de lo punk, me parecen como muy rico en ese sentido, ¿no? Y esas corporalidades asumen también esa estética un tanto más cruda, mucho más audaz, incluso hasta podríamos decirla expresionista en la manera de representar y en la manera de graficar la figura humana y los rasgos, el atuendo en general, incluso hasta repensar el color de la piel, ¿sí? O sea, que es algo también que lo vamos a ir pensando y revisitando desde también la diversidad racial, ¿sí? Porque pareciera ser que hay como una norma, una marca de estos figurines centrados en lo heteronormativo y en la piel, digamos, blanca, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir repensando, trastocando y modificando a lo largo del PowerPoint. Acá tenemos otra
obra de la misma artista, ¿sí? Y justamente esta manera de expresar también tiene que ver con un sentir de época, ¿sí? De ver los 80 como ese advenimiento también de una instancia de aceptación, incluso no abiertamente, pero mucho más, si se quiere, transitada desde cuestiones que a principios del siglo XX estaban prácticamente negadas, como por ejemplo la homosexualidad, el lesbianismo, etc. Vamos a ver que transcurren de una manera, si se quiere, un poquitito más abierta, y en ese sentido me parece que este tipo de representaciones conforman ese entramado de correrse, digamos, de lo heteronormativo, y en ese sentido me parece que es interesante también pensar los 80 como una época difícil donde desgraciadamente por ahí quizás algunos y algunas de ustedes recuerden, pero fue el advenimiento de la enfermedad del SIDA, ¿sí? Y cómo eso también trastocó a la sociedad del momento y por varias décadas, ¿no? Así que bueno, me parece que también cuando pensamos y repensamos el figurín de moda, también tenemos que entender cómo nos atraviesa todo lo que sucede con la sociedad del momento y cómo eso también va a influir en ese pensar la figura humana y en esa situación de internalizarla para captar eso genuino de lo que está sucediendo y pasando, ¿no? Y con esto también pensar cuál sería, digamos, la función del figurín en la contemporaneidad. Sigue teniendo esa función de comunicar un diseño de indumentaria. Solamente es esa la función, es una función estética, una función artística, una función de moda en sí misma, es todo eso y mucho más, obviamente, y en ese sentido, como decía antes, es interesante también replantearnos el figurín de moda, la propuesta de transitar otras corporalidades y otras maneras de crear y de sentirnos más libres justamente a la hora de poder plasmar estos figurines. No hay una única manera de generar un figurín de modas, ni de entender un figurín de modas, ni mucho menos de interpretarlo y hasta incluso de asumirlo como una forma de identidad a estos figurines. Porque cada hacedor de un figurín le va a dar un sentido propio y a su vez después va a estar eso abierto hacia las múltiples miradas, ¿no? de los espectadores en esas interacciones. En este recorrido vamos a ver también trabajos y producciones de estudiantes, como en este caso, que me parece que son también como muy ricas para ver qué pasa, digamos, con estas propuestas también en los espacios académicos y cómo están transitando en ese hacer y cuáles serían esas variables o esas miradas diversas que están produciendo los estudiantes en las distintas, digamos, áreas y específicamente en el área de modas, ¿verdad?
también es interesante reflexionar un poco qué pasa, digamos, con la estilización de estos cuerpos, qué pasa, digamos, con ese canon de proporciones que en algún punto pareciera ser que está todavía como esta cuestión bastante internalizada de qué es lo más, digamos, aceptable, lo más entendidamente normado. Lo que sucede también es que hay como una fuerte impronta y marca en este sentido de décadas, y yo diría de siglos, de cómo se tiene que representar una figura humana. Y en ese sentido, me parece que es un gran desafío para todos y todas plantearnos, digamos, en la medida de lo posible, cuál es el sentido de esas representaciones para nosotros y para nosotras, y qué idea de lo humano y de lo sensible de lo humano queremos transmitir con esto, ¿sí? Desde ese lugar me parece que es importante como entender estas variables, estas nuevas maneras de asumir los cuerpos. Y bueno, con estos trabajos de estudiantes me parece que está bueno, ¿no? Como repensarnos y ver qué sucede, ¿sí? En estos esquemas, bueno, vemos que justamente hay como una idea muy arraigada, como decía antes, en estas estilizaciones pensadas como única manera del alargamiento de la figura, ¿sí? Y hay otras maneras de estilizar y de graficar la figura humana que no sea solamente esta idea del alargamiento, ¿sí? O de esta conformación de esta situación ideal del cuerpo o de los cuerpos, pensándolo en ese sentido. ¿Sí? Hay una cuestión también muy marcada en esta idea de la delgadez o la delgadez extrema, que todavía pervive y mucho digamos, no solamente en las pasarelas, sino en todo el campo también de la graficación y la representación, como decíamos, de los figurines. Y bueno, esto es un trabajo que me parece que está bueno, por lo menos, pensarlo o repensarlo, ¿sí? ¿Cuáles serían esas nuevas conformaciones de lo humano? Y que no hay una única manera y no hay unas mejores u otras peores, sino que me parece que justamente está bueno esto de poder, digamos, abrirnos a nuevas propuestas y nuevas maneras de representar. Entonces, bueno, hay todavía en todo el campo de la ilustración esta concepción de los módulos de 8 cabezas y media, 9 cabezas y media, 10, 12 cabezas y medias, y obviamente que sirve y es una guía y funciona como para poder estructurar y asir la figura humana, sobre todo cuando por ahí quizás se está comenzando con esto, con este hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso es una estructura que también se puede modificar, trocar, cambiar, ¿sí? Y incluso
también, si se quiere, asumir y transitarla en ese sentido. No hay una, como ya decía antes, no está, digamos, normado el uso del figurín hacia un sentido o hacia un lugar en específico. Son las necesidades y los puntos de vista diferentes lo que van a hacer que se conformen y se enriquezcan, ¿sí? Entonces, repensar estas instancias del canon y ver qué pasa con esto si trabajo hacia una idea de lo más realista o de lo más, si se quiere, más estereotipado, más canónico, más llevado a una instancia de una cierta estructura geométrica, etcétera, son decisiones, ¿sí?, que se deben asumir y tomar, y desde ese lugar me parece que si uno acepta un tipo de representación, está bueno de como meterse de lleno en eso e ir por ese camino, investigar por ese camino, ¿sí? Por el camino que deseen, que se elija, está bueno como profundizar en esos caminos de búsquedas creativas. ¿Mm? Entonces, bueno, como veíamos, las propuestas son múltiples. Repensar también las tallas, qué pasa con las tallas grandes, que como que pareciera que cuesta que eso se asuma como parte de el campo de los figurines y de la representación, ¿sí? E incluso en este tipo de representaciones de tallas grandes también se busca cierto canon de esas proporciones ideales, pero llevada a esa talla grande, ¿sí? Hay como todavía esta instancia de genealogías que se mantienen como canales o parámetros estancos, pero bueno, creo que de a poco esto se va a ir como transitando y se va a ir reflexionando hacia ese sentido. Me parece que es interesante pensarlo desde ese lugar, ¿sí? Y también está bueno reflexionar en lo que sucede con las redes sociales y qué pasa con esos cuerpos, con ese deber ser y ese sentir de los cuerpos que están interpelados completamente y constantemente en las redes sociales, ¿sí? Y que bueno, que es un campo muy vasto, muy rico, muy amplio, y además también, por otro lado, bastante arduo, ¿sí? Porque, bueno, todo lo que circula a veces puede ser muy interesante, pero también puede ser incluso hasta dañino en algunos momentos en cuanto a las miradas o a las reflexiones que podemos tener de lesotres, y que también pueden dañar o modificar nuestra subjetividad, ¿sí?, en relación a eso que se dice o a eso que se hace con los cuerpos. Bueno, acá quisiera mostrar otro video, pero voy a tener que salir y volver a entrar, creo yo, porque no sé si lo voy a poder lograr como hoy, y que hice como un poco de lío, así que voy a salir de esto. Y ahí ustedes me van a decir si están viendo el video.
Se ve, ¿eh? Y se escucha. Perfecto, muchas gracias. What is beauty? Look how often its definition changes. Reflect on the ideals imposed upon us and how fast they evolve. Because there is no standard template for beauty. So let us celebrate the diversity of the female form. Bien. Bueno, voy a volver a compartir, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, lo interesante justamente de este video de Anne Ginsburg es que nos propone una reflexión también desde la antigüedad, o sea, como establece como estos 30.000 años de civilización humana, ¿sí? Pensándolo justamente qué es la belleza, qué consideramos belleza, ¿no? A lo largo de todos estos milenios, y cómo esa idea de belleza obviamente nos va a marcar y nos va a condicionar en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer diario, y que como yo decía y como se expresa acá en esta frase, ¿qué pasa también justamente con las redes sociales y con esos reflejos que podemos tener en esas interacciones, ¿no? Me parece que también hay como una instancia interesante como para replantear ese sentir y pensar de los cuerpos, ¿eh? En estas situaciones es como también complejo vivenciar y plasmar todo esto que es como muy rápido, muy vertiginoso, y creo que es un gran desafío para las nuevas generaciones, ¿sí? Para todos los y las nativas digitales. Estas interacciones en las redes pueden ser, digamos, un canal también muy rico y de crecimiento, así que bueno,
hay como una idea también de expansión y de liberación de los cuerpos también, si se quiere, en este sentido. Como proponen distintas Instagramers en distintos lugares del mundo, a abrir, digamos, las fronteras de la ilustración, y no solamente de la ilustración de moda, sino y del figurín en sí mismo, sino hacia la idea, digamos, de esta representación de las corporalidades diversas y de expandirlas para que esto, digamos, también sea un canal de reflexión, de asumir identidades, de espacio de sororidad, ¿sí? Espacio de reflexión y de abrazo compartido. Así que bueno, son todas cuestiones que me parece que están en constante, digamos, desarrollo, cambio y búsqueda, y son muy ricas e interesantes, ¿sí? Y en ese sentido, esos espejos o esos diálogos compartidos funcionan también como espacios de lucha, de reivindicaciones, de asumirse y de reflexionar juntas y juntos en esto de los cuerpos y cómo nos vemos y cómo nos asumimos, y cómo nos aceptamos en estas conformaciones de nuestros espacios corporales, y en estos sentires corporales. Así que bueno, también como veíamos, me parece que es como muy rico e interesante todo lo que está pasando. Entonces, esos cuerpos más realistas, corridos de esa cuestión tan normada, tan canónica, esos cuerpos que expresan identidad, espacios de lucha, de reflexión, son muy interesantes, ¿no? Y a su vez interpelan y nos hablan del contexto, de la realidad, ¿sí? Y nos invitan justamente a eso, a reflexionar. Todas estas imágenes y obras que estamos viendo son muy, muy actuales, muy, muy de referencia de las redes, así que me parece que, como yo les decía antes, funciona en ese sentido, ¿no? Como un campo abierto de identidades y de subjetividades. Entonces, esas formas de esos cuerpos también me parece que son interesantes como para nutrir todo el campo de la ilustración de moda y para expandir esas miradas. Y en ese sentido, ver qué pasa con la inclusión de corporalidades, de complejidades físicas, de situaciones que por ahí no están, digamos, transitadas dentro del figurinismo en sí, y que podemos empezar a reflexionar en relación a esto, ¿sí? Me parece que es como poder transitarlo, verlo, asirlo, mostrarlo, forma parte de todo ese entramado de la inclusión. Y justamente esta artista propone en esta frase algo que es muy, muy interesante, ¿no? Es
ella dice, es hacernos más visibles sin tener por norma la blanquitud, la delgadez obligada, la normatividad de los cuerpos o la cisnorma, ¿sí? Con todo esto me parece que está bueno ver qué pasa también con el tipo de imagen y cómo circulan esas imágenes, los lugares por donde, digamos, funcionan ese entramado y ese encadenado de las imágenes, y además la manera de generar esas imágenes, que puede ser desde lo digital, desde lo analógico, o imbricar, digamos, técnicas, puede ser como muy rico para nutrir todo este imaginario de los figurines, ¿sí? Y hay en este sentido muchas y muchos ilustradores que están transitando en este contexto actual, como veíamos antes, tallas grandes, y también repensarlas en ese espacio, no solamente de la inclusión, sino de abordar cuestiones también de uso y de maneras diferentes de representar la figura humana, ese canon de proporciones, ¿sí? Esta gran ilustradora propone, digamos, las tallas grandes como el eje central de sus búsquedas creativas en los figurines, pero además también propone una estilización en ese sentido particular y un estilismo muy personal y genuino, ¿sí? Que cuando uno ve este tipo de imágenes, obviamente no se las va a olvidar porque ya tienen como ese sello, esa impronta, ese ADN muy, muy personal, y eso lo hace único, ¿sí? Desde esa perspectiva, ¿no? Desde la parte, digamos, como creativa, y la parte también, si se quiere, de técnicas, ¿no? De oficio y técnica que pueda tener la artista en ese sentido, son como muy interesantes. Y también me gusta abrir el juego hacia otro tipo de imaginarios, donde no solamente la representación desde la ilustración de modas y del campo de modas específico, sino abrirnos, por ejemplo, hacia las artes visuales, como es el caso de Fernando Botero, este gran artista colombiano. Nos propone justamente desde este imaginario de estas formas curvilíneas, de esta forma de las tallas grandes, de estas formas orgánicas y de estas voluptuosidades, esta instancia del transvestismo, que me parece que también es como muy interesante de abordar y de ver cómo plasmarlo, cómo transitarlo, cómo generar una instancia de reflexión y de creación en este sentido, ¿no? Es muy, muy buena esta obra en sí y toda la obra de Botero, pero bueno, justamente ver también desde otras instancias de lo artístico nutre también a la producción de los figurines, ¿sí? En propuestas también de estudiantes con una idea de ver qué pasa con un estilismo de lo urbano, ¿sí? O de los hipsters, si se quiere, en este caso, ver cómo funcionan las tallas y las propuestas identitarias
me parece que también es como rico de ver ese trabajo desde el taller y desde el hacer con los estudiantes en esos procesos creativos, nutren las propuestas y se amplían y se van, digamos, abriendo hacia nuevas propuestas, y en este caso, por ejemplo, cómo transita esa estética más de lo trap, con una estructura y una forma del sentir y el pensar y el vibrar en ese estilo, digamos, de música y de transitar la vida y la existencia de los jóvenes. Me parece que es también como interesante, ¿no? Ver qué pasa con esos cuerpos, lo que se muestra en esos cuerpos, esa idea también del cuerpo como un gran lienzo donde aparecen, digamos, los tatuajes, las marcas, piercings, etcétera, etcétera. También es como esta instancia creativa, el propio cuerpo y cómo plasma ese cuerpo todas esas simbologías, ¿no? Y justamente abrir estas propuestas también a, por ejemplo, ideas más futuristas, más ciber, en cuanto a la complexión del cuerpo, la idea de llevarlos también hacia una instancia más de anime, ver qué pasa con los materiales y técnicas en función a lo que quiero decir y expresar. Habla también de un figurín en otro sentido, una instancia también mucho más abocetada y más libre en la expresión. Me parece que está bueno esto de poder, digamos, plasmar todas esas inquietudes y propuestas en el hacer constructivo del figurín, ¿no? En el trazo, en la línea, en la calidad matérica que deja la huella del material a utilizar. Todo eso habla también de lo que puede ser genuino en un figurín. Y desde técnicas digitales y analógicas, y esa combinatoria de ambas instancias, podemos ver también en estas producciones de estudiantes, cómo aparecen también corporalidades e identidades, y transitar esa instancia de lo rico en plasmar indumentos y tallas que propician la inclusión y que propician, digamos, ese cuerpo en la diversidad. ¿Mm? Entender también que en la instancia de los figurines, el color también va a jugar un papel clave, va a jugar un papel muy interesante como elemento, digamos, visual y como elemento sígnico interesante, ¿sí? Y en ese sentido, el color también va a dar ese lugar de interés y ese lugar de destacar las formas, de destacar, digamos, el o los cuerpos. Y también es importante ver qué sucede con eso que pasa en ese contexto, en esos espacios que van a dar cuenta también de la instancia del figurín, ¿no? O sea, hay todo un entramado que funciona en ese sentido, y que esa corporalidad interactúa con eso que está representado contextualmente, ¿sí?
cómo se genera, digamos, una instancia también de espacio compositivo rico en ese sentido, partiendo también de texturas y representaciones de texturas en esas formas que vendrían a ser estos figurines en relación a esos contextos o espacios, ¿sí? En este sentido también es interesante ver qué pasa con esas identidades y los rostros, esa forma de asumir el rostro y la identidad de los figurines, o de alguna manera, como en este caso, vedarlo, ocultarlo y transmutarlo, para hacerlo justamente más amplio, más abierto, que podría llegar a ser otra posibilidad creativa como búsqueda, para jugar, digamos, con las identidades y para jugar con esta idea de lo diverso, ¿no? Ese ocultamiento del rostro y de la identidad. En esta serie de trabajos y de obras, lo interesante es también ver qué pasa, es la misma estudiante, cómo va modificando las tipologías de cuerpos, esas estructuras, ¿sí? Y hay un rasgo característico que va a ser justamente ese ocultamiento del rostro, que va a pervivir en todos sus trabajos. Pero bueno, lo rico justamente es esto, cómo ella va cambiando las corporalidades, las tallas, el tema también de asumir, digamos, la cuestión de lo racial y la búsqueda identitaria de lo racial, ¿sí? Incluso también pensándolo en problemáticas inclusivas en relación a problemas como de piel, como podría ser el vitiligo. Entonces fueron experiencias que ella fue, digamos, transitando y plasmando en la serie de producciones de una cursada, y me parece que estaba como bueno mostrarlo para ver también las inquietudes y los procesos de trabajo de estudiantes. En este trabajo y en esta obra del gran ilustrador y artista Antonio López, podemos ver justamente esta instancia de estos cuerpos femeninos volcados y transitados desde lo afrodescendiente, y está muy bueno la instancia del trabajo de esas corporalidades, la gestualidad, del trazo y de la materia, ese trazo que va a envolver la corporalidad de los figurines y que va a dar cuenta justamente del color, ¿sí? Y en ese sentido, Antonio López va a ser un gran, digamos, luchador de asumir estas corporalidades desde el lugar, digamos, de reivindicar lo afrodescendiente, ¿sí? Así que es muy interesante toda su producción en ese sentido. Y en esta idea de diversificar el figurín, me parece que también es interesante ver qué pasa
con esta idea de lo diverso hacia trastocar la figura humana, ¿no? Trasvestida hacia este otro sentido de lo humano y lo animal. Y este tipo de producciones de Berto Martínez nos invitan a eso, ¿no? A reflexionar también en la relación humanos y animales, en esta interacción de estas dos, digamos, categorías que obviamente conviven y que necesitan convivir porque justamente nuestro espacio, que es nuestro mundo, así lo pide, ¿no? O sea, cómo convivimos con todo ese espacio de la naturaleza, y nos invita a reflexionar qué espacio tiene lo animal en nuestras vidas, nos invita a reflexionar también sobre el uso y abuso que hacemos de ese contexto, y nos hace, digamos, pensar como eso que somos, ¿sí? Y como eso que somos y que debemos entender, asumir y respetar, ¿no? Eso otro que por momento avasallamos y por momentos también modificamos y maltratamos, que es la naturaleza. Y este gran ilustrador, Terry Pérez, va a trabajar también desde una gestualidad muy interesante en estas corporalidades, ¿sí? De lo masculino, de lo andrógino, de lo gay, y todas sus propuestas van a ser muy ricas y prolíferas en técnica, en materialidades, en expresión genuina de los cuerpos. Y me parece que, bueno, el planteo que hace de las corporalidades está en estos sentidos ya desde hace muchísimas décadas. Y en este, digamos, en este tránsito artístico de Terry Pérez es un pionero. Y desde ese lugar me parece que justamente su manera de expresar y su manera de sentir las corporalidades funcionan como un indicativo de época, ¿sí? Un indicativo de lo que sucede en el contexto contemporáneo, ¿sí? Y lo rico e interesante es cómo trabaja, digamos, desde el soporte de papel de color, ¿sí? Y de ahí va generando, digamos, la estructura, obviamente corporal, pero a su vez de la misma paleta cromática que tiene ese soporte, ese papel, genera justamente la piel, ¿no? Y aparece la piel desde ese lugar. Y es como muy interesante todo su tratamiento de lo pictórico y lo textural de la materia pictórica. Acá tenemos otros trabajos en este sentido, ¿sí? También del mismo autor. Pensemos que él tiene una larga trayectoria y ha trabajado con grandes también diseñadores. En el anterior trabajo era toda una serie en relación a colecciones de Versace, ¿sí? Y también, digamos, ha trabajado en dupla con artistas y top models,
Amy Campbell, y también acá vemos a Tina Turner. Así que bueno, en esas duplas creativas va, digamos, conformando todo ese imaginario, y también, digamos, va conformando toda esa estética muy particular del artista, donde podemos ver a estas mujeres también hipersexualizadas, que son otras conformaciones de lo contemporáneo, son otras conformaciones de entender la diversidad y de entender los figurines, con estas siluetas tan ceñidas, tan marcadas, y con estas proporciones también bastante, si se quiere, estilizadas de las representaciones, nos lleva también a replantear, digamos, la situación de la corporalidad femenina hacia otros cánones, hacia otras estructuras de las corporalidades, ¿sí? Y que también son genuinas y también son diversas y también forman este conglomerado de las posibilidades que nos pueden brindar los figurines, ¿sí? Que no hay, como vengo diciendo, que no hay una única manera de representar y no hay una única manera de realizarlos, sino está en lo que nosotros y nosotras querramos plasmar con ellos, ¿sí? Y lo que querramos transmitir también en ese sentido, y comunicar y expresar con los diseños de los indumentos. Y justamente con estas imágenes proponer estas instancias de ver qué pasa con esas proporciones de lo masculino, con esa proporción de ese cuerpo que se modifica, ese cuerpo que también seduce, ese cuerpo que también asume una gestualidad y asume una corporalidad de la transmutación, y es muy rico justamente en eso, ¿no? En propiciar una apertura hacia la idea creativa, hacia la idea de plasmar el color, la forma, el trazo, las calidades matéricas que podemos ver en las representaciones de toda la obra de Terry Pérez son muy interesantes. Y justamente lo propicio de estos trabajos es ese manejo de lo técnico y la materialidad de la tiza pastel y el acrílico, trabajado desde ese lugar de una materialidad suelta, fresca, de una impronta bien abierta, de una forma que se abre a ese espacio, por eso, digamos, utiliza ese papel de color, ¿sí? Y ese violeta reaparece y transforma la corporalidad de lo humano, ¿sí? Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero con esto yo quería cerrar y quería agradecer a todas y a todos. Espero que bueno, haya sido un espacio ameno, de charla, de reflexión y de repensar los figurines, de sentir que esto puede servirles e incluso llevarlos al espacio, digamos, de creación, al espacio académico, si están
trabajando en alguna institución, si forman parte de la universidad o si están en otros lugares puedan, digamos, reflexionar en este sentido. Me parece que está bueno también pensar las instancias del hacer desde la libertad y no tanto desde los condicionamientos o de las imposiciones. Y todo eso va a hacer que florezcan nuestras creaciones y producciones para que tengamos, digamos, una mejor puesta en producción y en creación, no solamente de los figurines, sino de todo lo que podamos emprender como hecho creativo, ¿sí? Así que bueno, un gusto y muchas gracias por, estar acá, ¿sí? Y bueno, gracias Alejandra por tu reflexión, ¿sí? Estás pidiendo el link del video, ahora te lo paso, ¿sí? Ahora lo puedo compartir por acá, Alejandra. Un minuto. Voy a dejar de compartir y ahora te voy a poner los dos videos en el chat, ¿sí? Un minuto. Ahí no sé si Alejandra lo podés ver. Y ahora voy a compartir el otro. Ahí sí lo compartí, lo debería poder ver ahora. Ah, bueno. A ver. Ahí está el otro. Sí. El de Anna Ginsburg. Alejandra, ¿querés contarme de dónde sos? Bueno, no sé si está Alejandra Sí, puso de aún. Colombia, pasa, lo mandó por privado. Puso que es de Ah, Colombia. perdón, es de No, Colombia. por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta o comentar algo. Lo pueden hacer a través del chat, ¿sí?
Bueno. No, por favor, Alejandra, muchas gracias a vos. Un gusto que estés acá compartiendo esta charla y bueno, ahí está el link como para que indagues ahí en la artista o en estas dos grandes artistas y animadoras. Así que bueno, buenísimo que te haya gustado. ¿Mm? Buenísimo. Gracias a vos, Alejandra. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta? Bueno. Bueno, les agradezco a todas y todos el haber participado en el taller, ¿sí? Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en otro espacio, ¿sí? Así que bueno, agradezco a todo el equipo de OpenDC, ¿sí? A Lila, a Pablo, ¿sí? Así que bueno, un gusto y que estén muy bien, ¿sí? Mis saludos. Gracias.